Magistrado Víctor Chávez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Específicamente, magistrado, tengo entendido que estás en la sala de responsabilidades administrativas, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros magistrados, a todo el foro académico y al foro profesional que sigue esta transmisión. Sí, así es. Mi adscripción está precisamente en la cuarta sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, especializada en materia de responsabilidades administrativas. Pues Y es bienvenido, magistrado, y son todos tuyos. Tienes de 10 a 15 minutos, muchísimas gracias. magistrado. Muchísimas gracias. Pues muy interesante. La verdad es que he puesto nota de todo lo que se ha platicado en relación a este tema del testigo protegido y evidentemente yo coincido con aquella parte donde dice que es una figura que nació eminentemente en el derecho penal, específicamente en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Previo a mi experiencia en el Tribunal Administrativo, tuve la oportunidad de trabajar en el área penal, en delincuencia organizada, precisamente donde eh, trabajé de manera constante con delincuencia organizada. Sin embargo, son los matices los que distinguen a la figura del testigo colaborador, como correctamente lo menciona el maestro Sergio, y la diferencia sustancial es precisamente en la cualidad de los beneficios que se otorgan conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Coincido totalmente sobre el tema de derechos humanos. Creo que no se puede violar un derecho humano con el propósito de hacer más efectiva la función del Estado y no perder de vista cuál es la génesis o el ADN del sistema o del derecho administrativo disciplinario, que realmente es un tema de autotutela, de regular y de vigilar la fidelidad con que el servidor público desempeña su función. A mí me preocupa un tema en particular que consiste básicamente en cuál es el tratamiento que le vamos a dar a ese testigo colaborador. El testigo puede ser una persona física, evidentemente, que declara sobre un hecho que tiene conocimiento, ¿verdad? Eh, por todas aquellas eventos o narrativa de hechos que va a proporcionar y que adquiere de manera sensorial, de manera directa o de manera indirecta. Y eso automáticamente lo dota de ciertas obligaciones. La primera es comparecer ante la autoridad que se le cita, que se le llama, ¿verdad? Evidentemente tiene que estar disponible, actuar de manera completa, de manera interrumpida, ¿verdad? Debe conducirse con verdad y pues, declarar la narrativa de los hechos. Narrativa que tiene que ser clara, precisa, cronológica y congruente. Sin embargo, a mí me preocupa la parte donde se vaya a abusar de la figura del testigo colaborador, como ocurrió en su caso en materia penal, ¿verdad? ¿Y cuál es el riesgo que corremos? El riesgo que corremos, que es, como bien se mencionó, es una figura natural del derecho penal especial, inclusive del derecho penal especial, eh, en el área del derecho administrativo disciplinario corramos ese mismo riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Fundamentalmente el que se venga a sustituir la investigación con la mera presentación de un testigo colaborador o un testigo protegido, como lo denominan algunos otros. Yo creo que ese es un tema delicado, ¿verdad? Del que debemos de tomar nota. ¿Y qué ventajas y desventajas proporciona esta figura? Ventajas, yo advierto que en primera instancia va a coadyuvar al procedimiento. Lo va a hacer más ágil, va a generar líneas de investigación y evidentemente se van a corroborar aquellos medios de prueba o datos de prueba que se hayan incorporado en la investigación que se lleva a cabo en sede administrativa. ¿Cuál es el riesgo que yo advierto? En primer lugar, coloco efectivamente, se corre el riesgo de que con la sola declaración de un testigo colaborador se sustituya la investigación o se materializa una investigación totalmente deficiente. Que se abuse de esa figura, ¿verdad? Y sobre todo que atienda
a las necesidades de la autoridad investigadora. Para mí es un tema fundamental. Ahora, efectivamente, como lo dice el maestro, hay una ley federal de protección de testigos o de personas, y entre ellos el testigo colaborador. Sin embargo, que habría que hacer una reflexión. Si la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos está incorporando el testigo colaborador y en sus transitorios se menciona que el marco normativo se tendrá que adecuar al nuevo paradigma del Sistema Nacional Anticorrupción, dejo la pregunta si cabría la modificación de esa ley, tanto a nivel federal como local, en las entidades en que lo tienen, para incorporar al testigo colaborador en materia administrativa en ese marco normativo. Entonces, son reflexiones que se han venido haciendo. Lamentablemente, a la fecha no he tenido un asunto donde se incorpore la investigación de la que venga un testigo colaborador. Y además, aquí tenemos otro tema también bastante interesante. ¿Qué va a pasar con el tratamiento de ese testigo en la sede administrativa? ¿Tendrá efectos en otras investigaciones de la misma naturaleza? ¿Tendrá que estar el testigo participando de manera individual y personalizada en cada una de las investigaciones? ¿Dependerá el éxito de la investigación la forma en que se conduzca ese testigo colaborador y cuál va a ser su repercusión en el ámbito penal? Entonces, son reflexiones que he ido anotando a lo largo de estos días y sobre todo también no perder de vista que se debe de guardar la confidencialidad de lo que sucede en esa investigación, ¿verdad? Entonces, son reflexiones que creo que son las que deben girar en torno a este tema en materia administrativa, tener muchísimo cuidado en llevar de manera desbordada aquellos principios propios del derecho penal al derecho administrativo. Conocemos aquel criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mutatis mutandi, pero no perdamos de vista que dice que tiene que ser de manera cautelosa y caso por caso. No podríamos hablar de una generalidad en particular. Creo que eso dependerá de la naturaleza de la investigación, del hecho corrupto que se quiere investigar. Entonces, para mí es importante tener cuidado esa parte del testigo colaborador, ¿verdad? Y la distinción coincido con la distinción que hace el maestro Sergio en relación a que es un testigo protegido y que es un testigo colaborador. ¿Por qué? Porque además aquí no debemos de perder de vista que ese testigo puede tener dos características, una cuantitativa y una cualitativa. Y esto nos lleva precisamente a los conceptos de testigo único y testigo singular. Entonces, ahí es donde la autoridad investigadora deberá tener especial cautela en la forma en que lleve a cabo su investigación y el riesgo que se corre, insisto, en fincar o sustentar como única base de la investigación el dicho de un testigo. Creo que es mi tiempo. Muchas gracias. Magistrado Víctor, no, hombre, pues igual, de verdad, qué maravilla escucharte. Creo que hiciste planteamientos muy interesantes, sobre todo la distinción entre la parte del testigo protegido con la parte del testigo colaborador. Con tu exposición, todos los que estamos en este círculo y todas las personas que nos están viendo por las redes, nos percatamos de que efectivamente en materia administrativa disciplinaria sí está ese testigo, sí está ese testigo. Aquí la pregunta sería, ¿a ese testigo colaborador no se le podrá proteger? ¿No? O sea, estoy hablando desde lo que indica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en el 64 último párrafo. O sea, sí va a dar colaboración, pero no se le protege. Eso lo dejo al aire, al final lo debatimos. También lo que tú indicas en el sentido de los riesgos es cierto, porque el hecho de que la autoridad investigadora utilice este tipo de testigos para basar todas las investigaciones, también me parece, lo dejo al aire, que pudiera ser incluso
muy poquito o un dato o un medio de prueba muy mínimo para efecto, siguiendo los artículos 130 y 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para efecto de que ustedes como autoridades resolutoras pudieran sancionar a un servidor público. Pero bueno, lo dejo en el aire y ya lo debatimos. Te agradezco mucho, magistrado Víctor. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Si me permiten hacer un comentario rapidísimo, ahí también habría que enfocarnos en materia disciplinaria, en la propia acotación que nos hace nuestra ley de estas figuras, de que puede solicitar medidas, pero siempre y cuando resulten razonables. Y que en todo caso la autoridad deberá analizar si se le conceden o no se le conceden. Claro. En la práctica, y eso no me dejarán mentir las autoridades investigadoras que pudieran estar aquí escuchándonos, no tienen, bueno, ni siquiera en la Secretaría de la Función Pública creería yo que tienen ahorita las herramientas para otorgar esa protección. Y tampoco sabemos a qué se refiere el término medidas razonables. ¿Qué es una medida razonable? ¿No? Entonces, es una figura que verdaderamente no está, digamos que desarrollada en materia disciplinaria, como si lo estaría no, bueno, si en está el en la ámbito ley, penal. si está en la ley, magistrado Gándara, Sí. pero No, pues el ahí está. hecho de que no se tengan las herramientas para efecto de que se pueda hacer efectivo es otra cosa. Y como bien lo dice Víctor, creo, ¿no? Si además de que no se tienen las herramientas, las investigadoras utilizan eso como dato de prueba para efecto de querer obtener una resolución, pues ahí es donde está el Esa es la riesgo. parte más ¿Por qué? delicada. Porque eso se va a traducir, amigo, en impunidad. Y como bien lo dijo el maestro Sergio Rodríguez, eso se va a traducir en que no vamos a combatir la corrupción de ninguna manera. Se van a ir. Y además de que se van a ir con toda la lana del mundo, impunes, y si resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa únicamente con eso, obviamente yo no creo que lo hagan, pero si resolviera, pues sería violación al ejercicio de los derechos humanos en aras de tratar de combatir la corrupción. Pero vamos a darle paso a mi querido amigo Eduardo Astrein, penalista, el decano de la Universidad de Guanajuato, investigador ESMI 1, conferencista a nivel nacional y a nivel internacional, con estudios en Alemania, en España, en Francia también, en Italia también. Lalo estudió esta parte del derecho administrativo disciplinario en la Universidad de Lecce. Amigo, bienvenido a este seminario. Muchísimas gracias por aceptar compartir ideas. Tienes el uso de la voz hasta por 15 minutos. Eduardo Astrein, ¿estás? Debe estar por aquí. Déjenme mandarle un mensajito. Ya. Ahí anda, Doc. Sí, aquí está, perdón. Es que no se escuchaba, perdón. Oye, yo presumiéndote y tú ¿Sí? nomás no llegas. ¿Te escuché? No, lo que pasa es que no estaba encendido el micrófono. Adelante, amigo. Son todos tuyos, 15 minutos. Agradezco profundamente la invitación de nueva cuenta para estar en este foro. Creo que mi postura en torno al tema ya es conocida por los participantes. Yo creo que tendríamos que ir precisando algunas cuestiones. La primera de ellas es si efectivamente las figuras estas a las que se ha hecho referencia están previstas o no en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Me parece que tú has hecho una exposición, Liz, muy clara respecto de estas figuras, pero además has hecho un análisis sistemático. Has señalado, interpretando diversas disposiciones de la Ley General, por qué si están reguladas estas figuras del testigo protegido y del testigo colaborador, que también se conoce, y quizá esto pueda ayudar a clarificar muy bien de qué se trata, como testigo arrepentido. Es decir, es un sujeto que interviene en la comisión del hecho delictivo, que posteriormente se arrepiente y da información para clarificar la investigación. Lo señalaste muy bien, la distinción entre propiamente el testigo protegido y este testigo arrepentido, que
como lo señalaba el maestro Sergio con la claridad que siempre lo ha caracterizado, es que este testigo arrepentido en no pocas ocasiones también requiere de protección, y entonces es natural que se le dé esta protección. Estas figuras son propias del derecho penal de excepción, pero no constituyen propiamente principios del derecho penal, y esto lo quiero dejar con mucha claridad. Es decir, hay ciertas instituciones, ciertas figuras del derecho penal que no son principios del derecho penal. Hay otra figura que está prevista en la propia norma y a la que hiciste referencia, Liz, que es la declaración negociada del responsable, que también la tenemos prevista en el sistema penal, y que es la base o que es el fundamento del procedimiento abreviado. Entonces, si nosotros vemos el artículo 88 de la Ley General, pues la figura propiamente que contempla es la de la declaración negociada del responsable. Se da un incentivo para que el responsable confiese. De lo que habla el artículo 88 es de una confesión. Pero luego, si nosotros vemos el artículo 89, pues parece ser que no basta con que se dé una confesión, como en la base del procedimiento abreviado en materia penal, sino que es necesario que también aporte elementos para acreditar la responsabilidad de todos los involucrados. Y entonces parece ser que no solamente es la figura de la declaración negociada del responsable, sino efectivamente la del testigo arrepentido. Ese testigo que, siendo parte de la comisión del hecho, declara en calidad de testigo en contra de otros. Que también, como lo señalaba el magistrado Víctor con mucha claridad y mucha precisión, tiene sus riesgos, que debemos de ser muy cuidadosos. Yo he sido muy criticado de muchas de, he sido muy crítico, de muchas de las instituciones del régimen penal de excepción. Quienes han leído un poco de mis trabajos de investigación saben que yo soy crítico del llamado derecho penal del enemigo y de muchas de las figuras que lo sustentan. En mi intervención pasada en este mismo foro, yo señalé que era necesario el reconocer y aplicar muchos de los principios del derecho penal en el derecho administrativo sancionador. Y yo señalaba esto porque comentaba que parece ser que en el derecho administrativo sancionador a veces se contemplan sanciones más graves que en el propio derecho penal. Y entonces estamos transitando hacia una penalización del derecho administrativo. Y por eso yo decía que en aras de proteger derechos humanos, varios de los principios, insisto, principios del derecho penal se aplicaran en el derecho administrativo sancionador. Lo cual tampoco es una posición nueva. ¿En qué sentido? En que, como lo manifestó también con claridad el magistrado Víctor Chávez, pues ya se pronunció la Corte en el sentido de que en la medida de lo posible esos principios se apliquen al procedimiento administrativo sancionador. Pero no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas resoluciones ha señalado que las garantías propias del debido proceso del derecho penal deben de ser aplicadas en la medida de lo posible y según la naturaleza a las otras ramas de la juridicidad, no solamente al administrativo sancionador. En el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se contemplan dos apartados. Uno que es el debido proceso en los procedimientos no penales y el apartado 2, que son las garantías del debido proceso en procedimientos penales. Y en distintas sentencias, la Corte Interamericana ha dicho que los derechos del debido proceso previstos en el 8.2
pueden ser aplicables en la medida de lo posible de la naturaleza en los procedimientos previstos en el apartado del 8.1. Entonces, en ese sentido me parece que lo que se debe de aplicar son los principios, no ciertas figuras que efectivamente no se constituyen como derechos humanos, sino por el contrario, son restricciones al ejercicio de derechos humanos. Y entonces, lo que a mí me preocupa es que en el derecho administrativo sancionador se estén adoptando medidas que no son propias, que no son principios del derecho penal, sino son al contrario, restricciones que además han sido muy cuestionadas en el ámbito penal y que si las criticamos en este ámbito, pues con mayor razón lo hacemos en el ámbito administrativo, en donde las sanciones no deberían de ser más graves que en el derecho penal, como también lo señaló el maestro Sergio Rodríguez Prieto. Entonces, yo creo que con esta participación, querida Liz, pues fijo mi punto de vista en el sentido que ya lo había manifestado la participación de hace justo 15 días, en el que creo que sí debemos de aplicar algunas de esos principios, algunos de los planteamientos teóricos del derecho penal en la medida en que el derecho administrativo sancionador impone una sanción, y en ese sentido el derecho penal pues puede aportar, dar aportaciones a la resolución de casos en el ámbito administrativo. Pero eso no quiere decir que también vamos a exportar hacia el derecho administrativo sancionador muchas de las instituciones, muchos de los mecanismos que son de cuestionable legitimidad. Si las cuestionamos en el ámbito penal, con mayor razón lo haremos en el administrativo sancionador. Muchísimas gracias, Liz, y yo quedo a la orden para cualquier cuestión. Gracias, doctor Eduardo Astrein. Bueno, pues aquí ya tenemos otra postura para el debate de unos momentitos más. Pues el doctor Eduardo Astrein nos está diciendo que ni siquiera el testigo protegido es un principio del derecho penal. Recordemos que en el año 2008, a la reforma, a la Constitución, bueno, es donde se implementa un derecho penal garantista, un derecho penal basado en materia de derechos humanos, y también se implementa en el 10 constitucional, párrafo 9º, la parte de delincuencia organizada como tipo en la propia Constitución, más otros principios como este de testigo protegido en el 20b, en el 20 apartado de fracción quinta, párrafo 2º de el testigo protegido, y el cual pues siempre, como bien lo indica el doctor Eduardo Astrein, ha sido criticado desde el derecho penal, que es un, se pudiera decir, principio procesal propio del derecho penal del enemigo, y que no, el derecho penal garantista ni siquiera lo puede ocupar. O sea, desde una perspectiva, ya vamos a ver a los constitucionalistas en un momento, desde una perspectiva de valoración constitucional y convencional en materia de derechos humanos, me parece que la aplicación, esto es una hipótesis, a ver qué piensan todos los que estamos participando aquí, me parece que el testigo protegido en el derecho penal de combate a la corrupción pudiera ser violatorio de derechos humanos. Por eso el derecho administrativo disciplinario lo retoma de un principio, o más bien podemos decir de una figura, por lo que dice el doctor Eduardo Astrein, de una figura del derecho penal del enemigo de delincuencia organizada. Lo retoma como tal el derecho administrativo disciplinario, y como él bien acota, de acuerdo a los límites tanto dogmáticos como procesales que tienen el derecho administrativo disciplinario del derecho penal. Y bueno, pues vamos a darle ya paso a nuestros constitucionalistas, el maestro Alfredo Cuellar, magistrado también, voy a leer tantito, egresado de la Universidad La Salle, donde se graduó con mención honorífica, tiene estudios de posgrado en la Universidad Panamericana, también de la Ciudad de México, es maestro, es egresado con mención honorífica de la maestría en Derecho Corporativo por la Unidad Panamericana,
ha cursado varios diplomados y ahorita es el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Magistrado, bienvenido, son todos suyos, le agradezco infinitamente su participación en este foro, gracias por aceptar. De verdad que nos sirve muchísimo a los estudiosos del derecho administrativo disciplinario, a todos mis estudiantes de la UNAM, a los estudiantes, también creo que nos están acompañando los de Cancún, los de Moni, ¿verdad? De allá de Quintana Roo, también están aquí los muchachos, bienvenidos todos. Magistrado, son todos suyos, tiene usted gracias. 10 minutos hasta 15, bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, Liz, antes que nada. Gracias a todos los que están participando tanto en redes sociales como acá. Pues es un privilegio escucharlos. De principio también yo soy egresado de la maestría en Derecho de la FES Zacatlán, entonces es todo un placer para mí por estar acá, escuchando tanto tus comentarios, Liz, como los comentarios del magistrado Alberto Gándara, extraordinario, Mónica, la magistrada con la que tengo el privilegio de compartir el pleno del tribunal en Quintana Roo, el doctor Sergio Rodríguez, en verdad extraordinaria la aportación, ahorita particularmente a eso me voy a referir, el maestro Chávez y el doctor Eduardo Astrey, muchísimas gracias por la participación. Creo que el planteamiento para mí es muy interesante y creo que constitucionalmente por lo menos se pueden abrir algunas líneas que posiblemente en el debate se profundicen. Seguramente va a ser así. Hay un antecedente también importante que creo que no lo referimos ahorita, que es precisamente dentro de la regulación internacional y los tratados que México ha suscrito. Hay por ahí una conferencia ministerial mundial sobre la delincuencia organizada transnacional que se firma, me parece que en Italia, en Nápoles, en 94, y dentro, y esto tiene que ver un poco con un planteamiento que hacía el doctor Sergio Rodríguez, dice dentro de el artículo 24 de esta convención, hablando de la protección de testigos, que obliga a los estados partes a adoptar medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones, y la palabra es penales, y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en dicha convención. Es decir, parece ser, desde mi punto de vista, que efectivamente el derecho administrativo incorporó una figura que ya la platicaron todos, de este testigo que colabora, de este testigo colaborativo, que al final, al vincular estas ideas, el criterio, lo que se ha identificado en materia administrativa, es una especie de criterio de oportunidad, es decir, como premio a alguien que al final aporta algún tipo de información a través de una confesión, como habían dicho, y también creo que le tiene que dar seguimiento y tiene que seguir aportando y tiene que seguir estando presente y incluso, creo que también lo decías tú, Liz, va a seguir participando hasta que la autoridad le diga que deje de hacerlo. Entonces, hay una especie de confesión y a la vez hay otro tipo de pruebas que eventualmente podría aportar, lo que hace de esto una prueba medio rara, es decir, la confesión como tal, complicada, y luego lo que aporte además, cómo lo podríamos tratar. Bueno, ahora, coincido con lo que dice el doctor Sergio Rodríguez por cuanto a que en materia penal, así lo entendí y así lo entiendo, existe un procedimiento mucho más acabado para poder tratar a quien se está cuidando para evitar que le pase o que sufra algún tipo de detrimento en lo personal. Esto es un poquito el origen me parece, de la protección de un testigo. Es decir, existen normas que protegen y que de alguna forma regulan este procedimiento. En materia administrativa, si bien es cierto, se establece en el artículo 88 y en el 89 de la Ley General en relación con el 64 también, y que también nos lleva a la Ley Federal de Competencia Económica en el 103 por cuanto al protocolo, me parece que no está regulado de manera tan profunda, y ahí nos complica un poco como juzgadores. Ahorita me refiero a ese punto. ¿Por qué creo que no está tan regulado? Porque me parece que específicamente artículos que hagan referencia a una reducción de penas que va dependiendo si hay IPRA o no, o sea, este
este inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, que si se da y se le notifica a las partes, puede ser el premio o el incentivo hasta el 30%, y cuando no ha sucedido eso va del 70 al 50%, sí es un incentivo ahí que en materia penal me parece que no es el objetivo ni la naturaleza de la protección de un testigo. Ahora, desde mi punto de vista, la magistrada Mónica precisamente hablaba, y esta es la parte que me corresponde a mí un poquito tratar, de ciertos artículos que han tenido un tratamiento diferente desde 2011 en la reforma de junio, por cuanto a la incorporación de los derechos humanos ya como un mecanismo de vinculación en el ejercicio y en el actuar de todas las autoridades, no específicamente de solamente las autoridades clásicamente identificadas como las jurisdiccionales. Es decir, nosotros también tenemos obligación como autoridades administrativas y vincula la parte evidentemente penal con la parte administrativa. También refirió el doctor Eduardo Astrey precisamente a ciertas garantías que se establecen también en el Pacto de San José, particularmente en el artículo 8º, y creo que el tema de la ley general que hace referencia a ciertas medidas cautelares que suenan razonables, pues entonces nos deja en un margen muy amplio de discrecionalidad de parte del juzgador para identificar qué medida puedo dictar y cómo le hago, es decir, hasta qué punto puedo yo identificar cómo proteger a esa persona que está coadyuvando en un procedimiento cuando ese procedimiento se tiene que iniciar, o más bien esto lo tiene que aportar este testigo colaborativo desde la autoridad investigadora. Es decir, ya como autoridad resolutora, técnicamente ya llegaría todo esto en un análisis que se supone que no solo fue de él, no debería de ser solamente de ese testigo colaborador, sino debe de haber mucho más elementos, porque si no, nada más te está ciñendo en lo que dice una sola persona y me parece que es un poco peligroso. Yo solamente tendría algún comentario sobre lo que dijo el doctor Eduardo Astrey. Habló de que el tema administrativo, es decir, la sanción o el derecho penal disciplinario en materia administrativa, es el que tiene peores sanciones. A mí me parece que, con todo respeto, el tema penal tiene peores porque hay privaciones de libertad y a mí me parece que eso es, afortunadamente ya no hay pena de muerte acá, pero pues una privación de libertad me parece que es un poco más rudo, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Qué concluyo yo? De principio creo que sí son dos diferentes sistemas. El testigo en materia administrativa dista mucho, desde mi humilde punto de vista, de la materia penal. Me parece que acá en materia administrativa solamente es una forma de poder incentivar a quien ayude o coadyuve en una investigación sin que eso signifique formalmente una protección. Las medidas cautelares que pueda dictar cualquier autoridad investigadora para protegerlo, me parece que es muy complicado. Hoy, por lo menos, siento que no hay un procedimiento tan acabado, y me parece que en todo caso lo que debería de haber es una reforma. Insisto, esto es un tema de deseos, ¿no? Pero debería haber una reforma para de alguna forma ya identificar qué se puede hacer con quienes coadyuven en la investigación. Esto es del principio. Y ahora, por cuanto a la Constitución o a los tratados internacionales, solamente diría que efectivamente no puede haber una restricción de derechos, siempre tiene que buscar, bajo los principios de progresividad de los derechos humanos, se tiene que buscar el principio pro persona, se tiene que buscar la protección más amplia, es decir, el mejor derecho posible. Aquí no creo que estaríamos ante un control difuso porque no es que escoja o inaplique una disposición, simplemente me parece que la disposición no alcanza. Este es mi particular punto de vista. Creo que en buena medida se ha dicho muchísimo. Yo estoy muy contento escuchándolos. Realmente esta es una aportación muy humilde, pero es de alguna forma coincidir con lo que ha señalado el doctor Sergio Rodríguez y en general no me parece que sean perfectamente asimilables. Sé que existe la teoría del caso por caso, que evidentemente tendremos que ponderar en cada circunstancia, pero a mí me parece demasiado forzado hablar de un testigo protegido como en materia penal en la materia administrativa. Esa sería mi aportación, con mucho respeto y cariño.
Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por estar aquí con nosotros. Igual también, de verdad, muy claras tus ideas. La parte de este forzamiento de traer figuras del derecho penal al derecho administrativo disciplinario, en donde efectivamente creo que no hay un procedimiento acabado para efecto de que se pueda llevar a cabo, y hasta tú mismo lo estás diciendo, ¿no? En el sentido de que se pudiera reformar esta Ley General de Responsabilidades Administrativas para quitar estos criterios de oportunidad previstos en el 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero bueno, yo voy a dejar ahí otra cuestión. Yo creo que es importantísimo primero saber dónde estamos parados, ¿no? Como juristas, y determinar que la figura sí existe en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. O sea, de que existe, existe. Que el tratamiento procesal sea diferente, que las autoridades investigadoras, o sea, yo creo que esta parte de los criterios de oportunidad ha estado, tú lo mencionaste, el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica son criterios de oportunidad, y es donde se está dando, se pudiera decir como que la base, aunque para mí es una copia, ¿verdad? El 89 del 103 y del 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Aquí la cuestión es la protección a testigos, porque independientemente de ello, no necesariamente al aplicar un criterio de oportunidad se necesita proteger al testigo, ¿no? Por eso la pregunta, ¿este testigo que está colaborando, entonces, se le puede proteger o no? Y si requiere de protección, entonces sería testigo protegido. O sea, esas serían las cuestiones. Ahora, en la cuestión de las restricciones que tú mencionas, Alfredo, al ejercicio de los derechos humanos, creo que la propia Convención Americana de Derechos Humanos lo establece y lo permite, así como también el artículo primero constitucional en el párrafo primero también lo está estableciendo, con sus salvedades. Por supuesto que hay derechos que no se pueden suspender ni tampoco restringir, ¿no? Los del 29 específicamente, del párrafo segundo, el de legalidad, el de irretroactividad, por ejemplo, y todas las garantías básicas. Pero estas figuras, como devienen de un derecho restrictivo, como bien lo decía el anterior presidente de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, orgullosamente mexicano, también el principio pro persona se puede aplicar entre restricciones. Entonces, lo que debe cuidar el juzgador es que esa restricción sea menos, se puede decir, dañina hacia el sujeto al cual se está imponiendo. Pero bueno, eso lo dejo ahí, lo dejamos a debate y vamos a